Las predicaciones muchas veces se centran en el momento más conocido, ¿no?, dentro de esta semana llamada Semana Santa. Ayer fue la jueves de comunión, conocido así, ¿verdad? Porque Jesús come la Pascua con sus discípulos e instituye el nuevo sacramento, ¿no?, o la nueva forma de llevar a cabo esta representación del sacramento, que es la Santa Cena. El día de hoy es conocido como el Viernes de Crucifixión, ¿verdad? Y en muchas iglesias, pues muchos hermanos en iglesias cristianas o evangélicas, sobre todo creo que en nuestro contexto presbiteriano, vienen bien mentalizados porque vienen a escuchar las 7 palabras, ¿verdad? De a 1 por hora. Y ya, bueno, no vamos a hablar sobre las 7 palabras el día de hoy. Eso es lo primero que quiero que pues descartemos. No vamos a centrarnos en las 7 palabras de Jesús en la cruz. Hay mucho más que sucede ese día en torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que quiero decirles es que a veces se piensa que Jesús fue una especie de revolucionario, porque el revolucionario es aquel que lleva acciones de cambios radicales y cambios de estructuras, políticas y todas esas cosas. Pero el Señor Jesucristo no fue un revolucionario, porque no vino a hacer cambios. Él en su palabra va a decir lo siguiente: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces Jesús lo que llevó a cabo solamente es cumplir lo que ya estaba ahí desde tiempos antiguos, ¿no? Desde que Dios le dio la ley a Moisés, los mandamientos que conocemos, y lo vino a aplicar el Señor Jesús. Claro que quizás para nosotros es algo radical, porque no estamos acostumbrados a vivir bajo esos principios, ¿no?, de la palabra de Dios. Eso es lo segundo. Lo tercero, ¿a quienes les gusta las películas de intriga, de traición, ¿no?, así de drama, suspenso? Saben, en la palabra de Dios vamos a encontrar, decimos, muchos géneros, ¿verdad?, literarios en la Biblia. E incluso para que de ahí se tomen y se lleguen a hacer películas muy famosas. Para nuestro tiempo, pues la crucifixión, ¿no?, de Jesús es una de ellas. Pero hay mucho más que eso que pasa alrededor de ese día, del día de ayer, de la comunión, en la noche que fue arrestado. Muchas cosas pasaron que a veces es como ver una película. Si nosotros usamos la mente, podemos ver una película. Hace un momento cantábamos el pretorio, ese canto. Si ustedes pudieron ver a través de la letra, ¿no?, o escuchar la letra y usar la imaginación, saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón. Nos va contando la historia bíblica ese canto. Solo podemos verlo a través de nuestra mente. Bueno, ¿qué sucedía? Mateo 26 nos va a decir allá en los versículos 57, Mateo 26, 57, ¿traen Biblia? ¿Sí? ¿Amén? Sí, ¿traen Biblia? ¿Sí? Porque somos conocidos y somos llamados en la misma Biblia. A los seguidores de Jesús también se les conoció como el pueblo del libro. Ya saben por qué, ¿verdad? Mateo 26, 57.
Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Después de arrestarlo allá en el huerto de Getsemaní, Mateo nos dice que después de eso fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban allí reunidos escribas y ancianos. Solo que no estaba todo el Sanedrín completo. En el versículo 63 del mismo Mateo 26 nos va a decir: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. En ese momento de haberlo arrestado y llevarlo ante Caifás, el sumo sacerdote, fue interrogado el Señor Jesús. Por algunos miembros del Sanedrín fue interrogado y la pregunta es: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el rey de Israel? Recuerden, era ungido el profeta, era ungido el sacerdote y era ungido el rey en el Antiguo Testamento. Así que a Jesús le preguntaban: ¿eres tú uno de estos? Sobre todo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y en Juan capítulo 18, siguiendo el trama del arresto de Jesús, habiendo sido llevado a Caifás, Juan nos va a decir lo siguiente, Juan 18:12. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y Juan nos va a decir algo que nos va a todavía aclarar un poquito más. Juan nos va a decir: y le llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Ven el trama? Detrás del yerno había un suegro que movía los hilos y que decía: bueno, es momento para apresar a Jesús. Ahí es el día, es la hora, y por eso dice que fue llevado primeramente a Anás, el que había tramado todo el complot para arrestar a Jesús. Era este personaje. Sale a la luz. El Evangelio de Juan nos saca a la luz quién está detrás de todo esto. El trama que nos cuentan los evangelistas Mateo y Juan es el puro estilo de la mafia del poder, hermanos. No fue solamente porque Judas vendió al maestro por unas monedas. Detrás de todo ello hay gentes que están moviendo las piezas y los hilos para apresar a Jesús, para señalarlo, para buscar testigos falsos. Dice que esa noche llegaron testigos falsos, dijeron muchas cosas en contra de Jesús, cometieron toda clase de violaciones a las garantías individuales de Jesús como ciudadano judío. Lucas capítulo 22, versículo 66, dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Después de esto,
lo golpearon, como está escrito allá en Lucas 22:63. Como les decía, al puro estilo de la mafia, Jesús fue arrestado esa noche, fue llevado con uno de los que había planeado todo, después fue llevado para darle cierto valor ante las leyes judías, de que fue arrestado, de que era llevado ante los tribunales porque había blasfemado. Sin embargo, en Lucas capítulo 22, quiero que lo busquen, Lucas capítulo 22, nos va a decir que todo esto había acontecido durante la noche. A veces cuando ha sucedido quizás con algún familiar que por alguna causa es arrestado, es tomado por los policías, los familiares a veces no saben dónde está, no, que está en la Procuraduría, no, que está allá en el Ministerio Público, no. A Jesús así, lo llevaron de un lugar a otro y de aquí para allá lo traían y tratando de armar todo para hacerlo legal. Al otro día, Lucas 22 nos va a decir en el versículo 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes. De acuerdo a la ley judía, ¿sí? De acuerdo a la ley judía, todos los juicios para los criminales debían empezar y terminar a la luz del día. Bueno, aquí tenemos solo el hermano Eber como abogado. No sé si hay juicios que se llevan a cabo de noche, pero que generalmente creo que los juicios hoy en día se llevan también a cabo de día. La noche, la oscuridad se presta para hacer toda clase de trampas, ¿verdad? Toda clase de fechoría. Por eso se tuvo que reunir el consejo del Sanedrín. Era necesario, porque según las propias leyes y las regulaciones del Sanedrín, el juicio nocturno descrito en Mateo 26, 57 al 68, era ilegal. Era ilegal el juicio. No todo el consejo del Sanedrín se presentó, solamente algunos de los aliados que querían llevar a Jesús y acusarlo de blasfemo. Por eso, de acuerdo con la ley judía, solo las decisiones hechas en una reunión oficial eran válidas. El primer juicio fue llevado a cabo en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Esto no era válido. De acuerdo a las leyes judías, como les decía, los casos criminales no podían llevarse a cabo también durante las fechas de la Pascua. Recuerden, están en la fiesta más importante del judaísmo. Por eso había que darle oficialidad, legalidad al arresto de Jesús. Debían estar de acuerdo todo el consejo del Sanedrín. Por eso Lucas nos narra diciendo, cuando era de día, se juntaron todos los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio para llevar su proceso. El concilio. ¿Qué es un concilio, hermanos? ¿Han escuchado este término? Generalmente en el ámbito religioso, un concilio es la asamblea formal y legal
de la reunión de obispos, ¿sí?, y líderes eclesiásticos, convocados para deliberar y decidir sobre una cuestión fundamental hoy en día de doctrina, de fe moral y de disciplina. Esta reunión actúa como el máximo órgano legislativo y consultivo para guiar a la comunidad cristiana y así asegurar la unidad doctrinal y la unidad de la Iglesia. La Biblia nos cuenta que hubieron varios concilios, este es uno de ellos. Se reunió el Consejo del Sanedrín para juzgar a Jesús. Después en Hechos, capítulo 15, nos va a decir que nuevamente, ya para ese tiempo Jesús no estaba, solo los apóstoles, y el apóstol Pablo trajo un asunto a los apóstoles. Los que no eran judíos, que se estaban convirtiendo al cristianismo, que estaban abrazando la fe cristiana, algunos judíos cristianos decían, es necesario que ellos se circunciden y que guarden la ley. Y así serán verdaderamente salvos. Y Pablo dijo, no, somos salvos solamente por la fe en Jesucristo. Y dice que hubo una gran discusión, que no se pudieron poner de acuerdo, y Pablo ahí en su iglesia, donde él se congregaba, donde él era líder, dijo, esto no lo puedo resolver solo, y lo llevó el asunto a Jerusalén con los apóstoles. Y los apóstoles deliberaron y dijeron, no pongamos cargas a los gentiles, carga que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar, como guardar toda la ley. La salvación es únicamente por fe en el Señor Jesucristo. Ese fue otro de los concilios en la iglesia, de la iglesia primitiva, que nos narra la Escritura. Pero hay otros concilios que no lo tenemos en la Escritura, como aquel que se llevó por los años 325 después de Cristo. El primer concilio ecuménico, cuando ya no estaba Jesús, ya no estaban los apóstoles, pero estaban los discípulos de los apóstoles. Aquellos que habían sufrido la persecución, aquellos que habían perdido una mano por predicar el Evangelio, que habían perdido un ojo, que habían sido quemados. Ese día fueron convocados por Constantino en Nicea, hoy Turquía. Fue el primer concilio, hermanos. ¿Y saben qué? En ese primer concilio, ¿cuál fue el asunto? ¿Cuál fue el tema a debatir? ¿Jesús es Dios? El concilio que se reunió en Jerusalén, una vez que arrestó a Jesús, ¿cuál era el punto a debatir? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el ungido de Dios? ¿Eres el Hijo de Dios? Esa era la pregunta. 325 años más adelante, seguía siendo ese el problema. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es Dios mismo. Y es que un presbítero llamado Arrios había dicho o había estado enseñando que Jesús no era Dios, sino que era la primera criatura que Dios había creado, por encima de los ángeles y de cualquier otra criatura. Es el primero en la historia. Y ese fue el debate, hermanos. ¿Saben? Hasta hoy en día, ya lo decía el hermano hace un momento, ¿no? Para muchos, Jesús no es Dios. Para muchos, Jesús solo es un profeta más. Para muchos, Jesús es un revolucionario a su tiempo.
pero no es Dios. Y en esta noche, hermanos, es necesario preguntarnos, ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Tú eres el Rey de los judíos? Si tu amén, si esa ha sido tu respuesta, es que Jesús es el Rey de tu vida. Es el Rey de todo lo que el Señor te ha dado. Él es el dueño absoluto. Él es el Señor. En Nicea terminaron diciendo, creo o creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo viene con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Amén. Ese es nuestro Señor, hermanos, que vive y reina para siempre. La respuesta de Jesús a Caifás fue, y desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, para venir por segunda vez. Hermanos, hoy no estamos de luto. Aunque celebraremos el día domingo la resurrección, pero Jesús no está en la cruz, no se ha quedado ahí. La palabra de Dios y la palabra del mismo el Señor Jesús dice, desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios. Y nuestro credo, nuestros concilios nos dicen que creemos en ese Señor, que es Dios y que es Rey sobre todas las cosas. En el capítulo 23, ahí de Lucas, dice que comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Nosotros ya hemos dicho que sí lo es nuestro rey. Pero ¿saben? Dice que ellos le acusaron porque pervertía a la gente. Hemos hallado que pervierte a la nación. ¿Saben que hubieron otros que antes de Jesús que fueron acusados igual de pervertir al pueblo? Uno de ellos fue Jeremías. Allá en Jeremías 38, cuando el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia, habían profetas que les decía al pueblo, no es cierto, tenemos a Dios de nuestra parte, ¿cómo vamos a ser llevados cautivos? Y Jeremías decía, no es cierto, va a venir
el pueblo enemigo y nos va a llevar cautivo. ¿Y sabe qué dijeron? Este hombre habla en contra del pueblo de Dios. Este hombre no habla palabras de paz. Este hombre habla en contra del ejército de Dios. ¿Y sabe qué hicieron con Jeremías? Lo apresaron, lo amarraron y lo metieron a una cisterna llena de lodo. Y ahí lo enterraron para que se callara de lo que decía, lo que estaba anunciando. No eran a favor del pueblo de Dios, pero era la realidad. ¿Quiénes mentían? Los falsos profetas que decían, no es cierto, el Señor no va a permitir algo así. Y hermanos, el Señor permite que pasemos por tribulaciones. El Señor trae juicio sobre nosotros muchas veces. No nos gusta eso, ¿verdad? No nos gusta escuchar que Dios trae juicio sobre nosotros si no andamos conforme a las leyes y preceptos y mandamientos del Señor. Preferimos escuchar profecías o palabra de Dios, entre comillas, que solo nos irá bien y que habrá prosperidad en nuestra vida. Otro de ellos fue el apóstol Pablo, que también le dijeron que pervertía al mundo con su enseñanza del Evangelio de que Jesús era el Rey. Allá en Hechos capítulo 17, allá en casa lo pueden leer. Jesús era acusado de revoltoso. Jesús era acusado de pervertir a la nación. ¿Saben? Hablar de la palabra de Dios, llevar el Evangelio a las personas, decirles de que se arrepientan de sus pecados, es pervertir a la gente. Hoy en día, para muchas ideologías, el cristianismo es una perversión, es algo irracional, es algo retrógrada, está fuera de tiempo. El cristianismo se debe acabar en este tiempo, porque el cristianismo va en contra de todos los deseos de este mundo. Y somos señalados como gentes que pervierte al mundo. Y lo siguiente, aparte de eso, dice que le acusaron de que Jesús andaba diciendo que prohibía dar tributo al César. ¿Por qué? Porque decía que él mismo es el rey. Y en Mateo capítulo 12, en esta semana, si leíste la serie, Mateo capítulo 12, en el día martes, conocido como de controversia, le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿es lícito? ¿Estás de acuerdo que debemos dar tributo al César? ¿Y qué dijo Jesús? Muéstrame la moneda. Y le trajeron una moneda. Y él dijo, ¿de quién es la imagen de esta moneda? De César. Pues esa imagen de César quiere decir que esa moneda le pertenece a César. Dad a César lo que es del César. No enseñó que no deberían dar tributo, pero dijo lo siguiente, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios, hermanos? Todo, sí, claro. Pero Jesús está usando una imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27 va a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen.
a imagen de Dios hizo al hombre y a la mujer, iguales en dignidad, en valor a los dos, porque los dos son imagen de Dios. Y Jesús dice, esa imagen que Dios te ha dado, llévalo al Señor, vive conforme a la imagen de Dios, porque eres imagen de Dios en este mundo. Tú y yo caminamos en este mundo mostrando la imagen del Señor. Si de algo tienen referencia la gente de Jesús en este mundo, eres tú y yo. Tú y yo somos imagen de Cristo andando en este mundo. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, que para esto nos predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo, dice Jesús, devuélvele la imagen al Señor. Da que esa imagen que ha puesto en ti, hable que le perteneces a Él. Jesús, de ninguna de estas acusaciones, hermanos, tenía peso como para arrestarlo y condenarlo a muerte. ¿Cómo vamos a responder, hermanos? ¿Cómo vamos a responder? Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él que dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Hermanos, era necesario que el que fue a la cruz, nuestro Señor Jesucristo, fuera el Cordero perfecto. Y aún en un juicio amañado, como les decía, al puro estilo de la mafia, no pudieron comprobar a Jesús ante las autoridades que debía ser digno de la cruz. No, Él fue perfecto en todo su juicio, porque era necesario que se presentara ante el sacrificio alguien perfecto, no alguien corrupto como nosotros, sino alguien perfecto. Y el mismo Pilato lo reconoció. No hallo en él ningún mal. Hermanos, ¿cómo viviremos una vez que sabemos que el Señor es el Rey? ¿Viviremos proclamando su palabra, aun cuando nos digan que pervertimos, que dañamos la vida de otros por llevarles el Evangelio? ¿Continuaremos predicando a Cristo, cumpliendo con nuestros deberes en este mundo? Si hay que pagar tributo, hermanos, hagámoslo. Cumplamos en este mundo con nuestros deberes, pero sobre todo, vivamos conforme a la imagen del Rey. Somos súbditos de ese Rey. Vamos a orar, hermanos. Señor,